Muchas gracias, gracias a todos. Quiero empezar compartiéndoles rápidamente algunos puntos de vista importantes dentro de toda esta parte. En la experiencia como jugador, después como entrenador, como psicólogo, ¿no? Todo lo que he hecho en los últimos años ha ido en pro, ¿no? de todo este trabajo. El deporte, la actividad física, el uso de drogas, ¿sí? Y también el papel que juega la familia dentro de todo este tema, esta temática que existe, y que además creo yo que necesitamos estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo afuera y cómo el deporte y la actividad física pueden apoyar para poder tener una juventud más sana, ¿no? Y más sana me refiero no solamente la parte física, sino también la parte psicológica, que muchas veces, en mi experiencia, lo hacemos a un lado, ¿no? Pareciera que con que estemos bien en el cuerpo, entonces es suficiente para todo lo demás. Cuando empecé con la temática de adicciones, que fue hace relativamente muy poco, fueron en 2009, cuando empiezo con todo este trabajo, me doy cuenta que lo puedo adaptar perfectamente al deporte. Y después con la terapia familiar, también me doy cuenta todo el papel que juega la familia, tan importante que juega la familia en todos estos procesos. Entonces fui investigando, fui leyendo y entonces encontré cómo conjugar las tres partes. El deporte, que pues, es parte de mi vida y además muy importante en mi vida, y con la psicología, con la parte de adicciones y con la parte familiar. Entonces la propuesta final, ¿no? la vamos a ir viendo durante todo este recorrido. Quiero decirles también que me da mucho gusto verlos aquí. En un principio de cuentas debo de confesar que pensé que estos temas de repente no importaban tanto, ¿no? Que se sale un poquito de lo que estamos trabajando, lo que han trabajado en las conferencias anteriores, y esta pareciera que es como un tema incluso hasta paralelo, ¿no? Entonces me da gusto que esté llena la sala. Eso me da mucho gusto, y además que pues, podamos tener el interés realmente en lo que pasa. Bien, vamos a iniciar diciendo que las drogas están presentes en nuestra sociedad. Eso es inevitable, ¿sí? A veces quisiéramos o pretendiéramos quitar las drogas totalmente de la sociedad para poder tener una juventud más sana, ¿no? Pero la intervención debe hacerse desde la base que es necesario acostumbrar a los jóvenes a vivir con las drogas, ¿sí? Allá afuera las drogas están en todos lados, y lo que más conocemos, lo que quizá podamos tener más acceso es al alcohol y al tabaco. Y son drogas que finalmente son legales, pero que también están haciendo daño. Entonces, la propuesta, ¿sí?, sería cómo a través del deporte y la actividad física nosotros podamos alejar y prevenir el uso y el consumo. La fiesta, la diversión, el consumo de drogas se han hecho inseparables, más aún entre los jóvenes. No hay que ver cómo se celebran, por ejemplo, en deportistas. Ahorita que me presentaban, quizás ustedes se puedan preguntar por qué un deportista, si los deportistas se supone son sanos, ¿por qué deberían de consumir? O si tuvieran el riesgo de consumir. Claro que lo hacen. Eso obviamente mermará en cuestiones de rendimiento, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con la salud de esos jóvenes? Obviamente ahorita la percepción del daño que puedan tener en el consumo de drogas puede ser muy bajo, pero ya cuando llegamos a los 40, ¿no?, es cuando empezamos a ver algunas de las consecuencias que, repito e insisto mucho, cuando uno es joven, no me va a pasar, eso no me va a pasar a mí,
Y entonces ahí es donde empezamos con los problemas. Las presiones sociales y modas hacen estragos cuando no hay unos valores y una autoestima sólidamente afirmada. Entonces, ¿qué pasa con el deporte y la actividad física en este sentido? Son dos vehículos, ¿sí?, muy buenos para que los jóvenes se enganchen en otras cosas y así entonces crear hábitos de vida saludable. Cuando como entrenador, como preparador físico, nos estamos siempre estamos informando, nos estamos capacitándonos acerca de todos los procesos de entrenamiento que existen, ¿sí?, y cómo mejorarlos, a veces no nos damos cuenta de que así como los podemos estar adaptando a nuestra gente, saber si realmente va a ser significativo el entrenamiento que puedan estar teniendo. El que no bebe el fin de semana es el bicho raro, el que es normal, que es el normal. Los tabaqueros buscan adictos más jóvenes mediante la publicidad y lo consiguen. Y seguramente ustedes saben que aquí en la Ciudad de México no hay una ley que prohíbe fumar en espacios cerrados, que es una ley que ya tiene alrededor de 10 años, más o menos por ahí, y entonces no hay publicidad ya de tabaco, seguramente también se ha dado cuenta. Entonces, esa es una de las partes que se ha tomado como medida preventiva por parte de los gobiernos, ¿no?, para evitar el uso del tabaco. Pero, sin embargo, si ustedes se dan cuenta en algunas películas, en algunas series, lo que ustedes puedan ver, hay siempre alguien fumando. Y entonces eso nos regresa, vamos a ver ahorita algunos puntos importantes que creo yo que es importante que ustedes lo sepan para saber cómo se da todo el proceso adictivo. Definamos qué es droga, ¿sí? Se hace necesario aclarar cuál es el concepto. Cualquier sustancia que por su naturaleza química afecta la estructura o el funcionamiento de un organismo vivo. Bueno, que esta es según la Investigación para la Defensa Social de las Naciones Unidas. Y que toda sustancia, y no solamente los fármacos, que al ponerse en contacto con el organismo puede modificar una o más de sus funciones. Toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo. Y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, ¿sí? Y esto es según la Organización Mundial de la Salud. Ok, ya teniendo este concepto, ¿sí?, vamos a ver de manera muy rápida cómo se da todo este proceso adictivo. Entonces, quedamos que puede haber dependencia física o puede haber dependencia psíquica, ¿sí? ¿Cómo empezamos con el proceso adictivo? A veces, y aparte de ninguna manera podemos decir que sea malo, ¿sí? A veces alguien que consume ya lo calificamos inmediatamente como drogadicto, ¿no? Entonces, ¿cómo se da todo este proceso adictivo? Empezamos con el uso o ingestión de mínimas consecuencias negativas, considerando la frecuencia, cantidad y el ambiente en el que se consume. Entonces, cuando alguien empieza a consumir algún tipo de droga, empieza como, digamos, con la probadita, ¿no? Con esta presión social que a veces se da de, ándale, tómale un traguito, date un toquecito, ¿no? No va a pasar nada. Mira, igual y vas a sentir como que te mareas un poquito, pero no va a pasar de ahí, ¿sí? Empezamos con ese uso, y ese uso también habla de, ya lo dije, presiones sociales, que generalmente es como se empieza a consumir. Cuando hay uso nocivo o el abuso, ingestión excesiva indebida o impropia sin justificación médica. Se observan efectos serios como el comportamiento con consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Es decir, que ahora ya no es el traguito o la fumadita. Ahora yo ya traigo mis cigarros, ahora yo ya compro incluso
la cerveza, el licor o lo que sea que se esté consumiendo. Y estoy hablando más de drogas legales y que están un poco más, así lo voy a decir, un poco más accesibles a los adolescentes, ¿no? Y bueno, ya nos vamos al extremo totalmente, donde la dependencia que se presenta en un síndrome de abstinencia, enfermedad que presenta efectos en la tolerancia y en la abstinencia. Entonces ya nos vamos hasta el otro punto en donde ya tenemos algún tipo de dependencia a la sustancia, sea cual sea la que se esté consumiendo. Bueno, quizá ustedes se puedan preguntar qué es la tolerancia, ¿sí? Se caracteriza por la necesidad de cantidades crecientes de la sustancia para conseguir el efecto deseado o por la disminución progresiva del efecto o dosis iguales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo creo tolerancia a algún tipo de sustancia, el efecto primero que tuve, por ejemplo voy a hablar del alcohol, ¿sí? El primer efecto que tuvo la primera copa que me tomé fue de alegría, de felicidad, bailé un poquito más, hablé un poquito más, le cerré el ojo por fin a la chica que me gusta, ¿sí? Eso me hizo atreverme un poco más. Pero después ese traguito ya no tiene el mismo efecto, lo cual quiere decir que tengo que consumir otra dosis igual para poder sentirme de la misma manera. Y entonces digamos que aquí está la trampa, ¿sí? Porque se va creando una tolerancia. Y entonces en esa tolerancia, pues es cuando podemos llegar incluso, como decía hace rato, al extremo de la dependencia. El síndrome de abstinencia, conjunto de signos y síntomas producido como consecuencia de la reducción o interrupción de la administración de una sustancia psicoactiva, después de un tiempo de uso prolongado o en casos más aislados por dosis altas, ¿sí? La severidad de este síndrome puede determinarse mediante la evaluación de la intensidad de los signos y factores, tales como la dosis utilizada, uso simultáneo de sustancias farmacológicamente sinérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se presenta el síndrome de abstinencia, lo voy a decir así, incluso hasta muy coloquialmente, es la famosa cruda, ¿sí? Cuando viene la necesidad de volver a consumir y ya no solamente para sentirme, digamos, mejor, sino para evitar mi malestar. Cuando tenemos síndrome de abstinencia, se presenta el síndrome de abstinencia, lo cual quiere decir que ya tenemos un problema, ¿sí? Que va más a este extremo que tiene que ver con la dependencia. Obviamente, pensamos, ¿no?, parar el consumo mediante medidas preventivas que no llegue hasta acá, ¿sí? Dependencia psíquica o habituación es el uso compulsivo de una droga sin desarrollo de dependencia física, pero que implica también un grave peligro para el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo creo una dependencia psíquica, quiere decir que necesito yo tomar, necesito probar, necesito consumir para sentirme bien. Justamente de la gente que a veces trato, que muchos de ellos son deportistas, hablan, por ejemplo, cómo se iniciaron en el consumo. Estaba tan cansado, y seguramente todos hemos escuchado aquí, si no lo hemos dicho nosotros, escuchamos a alguien que dice, estoy tan cansado que no puedo descansar, no puedo dormirme. Y entonces los músculos se sienten tensos, ¿no? Y hay ciertas sustancias que ayudan a relajarnos, a que se relaje el cuerpo. Entonces me inicio, por ejemplo, en este caso, en la marihuana. La marihuana me va a ayudar a relajarme porque sí, efectivamente, dentro de todos los efectos que tiene, es la relajación. Y entonces aprendo que a través de la marihuana yo puedo relajarme. Creo una dependencia psicológica. No puedo descansar si no me echo mi churrito, ¿no? No puedo descansar si no me doy mi toque. Entonces, que sí efectivamente tendrá los efectos, pero que puede volverse una dependencia de este tipo. No se producen trastornos físicos al suspender bruscamente el consumo, y el consumo compulsivo provoca alteraciones de la mente que varían según el tipo de droga, ¿sí? Obviamente
cada una de las drogas tendrán sus efectos, unos para arriba, otros para abajo, ¿sí? Y cada uno de estos efectos tendrá un síndrome de abstinencia diferente. Dependencia física en el estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos más o menos intensos cuando se suspende bruscamente la droga, ¿no? Entonces, cuando se suspende la droga de alguien que ya está consumiendo habitualmente, se consume y entonces crea esta dependencia, necesito volver a consumir, ¿sí? ¿Y cuáles son generalmente los síntomas? Pues hay mucha ansiedad, ¿no? Por volver a consumir la droga, y fisiológicos como a veces se seca la boca, hay dolores de cabeza, etcétera, etcétera, ¿sí? El organismo se acostumbra a la droga y la necesita para vivir. Al suspender bruscamente se pueden presentar el llamado síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia depende de la droga consumida y la severidad de la adicción. Ok, y entonces concluimos que la adicción es una enfermedad biopsicosocial. Lo biológico, la predisposición genética y los trastornos químicos del cerebro. Y aquí también tendrá no solamente, hay gente, por ejemplo, que consume droga por primera vez, como les decía, con esta experimentación, y no le gusta. Hay un rechazo total, ¿sí? Y que tiene que ver con estos, la predisposición genética, lo psicológico, los problemas psicológicos y emocionales del consumidor. Y entonces aquí podemos ir enlazando, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver otra parte importante, cuáles son los problemas psicológicos de quien consume y los emocionales que el deporte y la actividad física pueden empezar a llenar, ¿sí? Como alternativa para este uso. Lo social, el medio ambiente propicio para el consumo de drogas. Sabemos que, por ejemplo, incluso el asistir con amigos, ¿no? Estas famosas canchas, voy a jugar, pero hay gente que se junta y que se junta para consumir, bla, 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 ¿no? Ok, la dependencia o adicción es esto que les digo ya, el extremo total, patrón desadaptativo por deterioro clínicamente significativo con 3 o más de los siguientes signos del último año. Es decir, que van a presentar tolerancia, que van a presentar abstinencia, aumento en la frecuencia o cantidad de consumo mayor a lo esperado, deseos infructuosos de interrumpir el consumo. Es decir, la gente que llega a consulta y que quiere interrumpir el consumo, efectivamente lo quiere dejar de hacer. Pero presentado todo esto que vimos anteriormente, es donde se presentan los problemas. Cuando crea abstinencia, yo necesito volver a consumir, aunque quiero dejarlo, ¿sí? Y esto a veces que hacemos, a mí me pasó en alguna ocasión, si quieres dejar de consumir, ¿por qué no lo haces? Es una cuestión que tiene que ver con voluntad. Puedes hacerlo, quieres hacerlo, entonces hazlo, ¿sí? Reducción de actividades ajenas al consumo, se continúa el consumo a pesar de tener conciencia del daño. Y esto que les decía, sobre todo, estamos hablando de los jóvenes, a mí no me va a pasar. No, eso le pasa a otro, pero a mí no. Bien, ¿cuáles son algunas de las consecuencias, por ejemplo, en cuestiones de deterioro físico, ¿no? Por sustancias, por métodos de administración, a veces las consecuencias son irreversibles. Pérdidas de coordinación psicomotriz, pérdida en facultades mentales. Hay investigaciones en cuanto al uso de drogas y cuáles las causas que tienen en el cerebro. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita, de una manera muy rápida, por qué si se consume antes de los 21 años, y por eso la importancia de la prevención, ¿qué sucede con el cerebro? Que los jóvenes a veces no pueden entender claramente, ¿sí? El estado de salud, comorbilidad, posibilidad de VIH, hepatitis y una serie de enfermedades virales e infecciosas. Pobreza económica, carencia de medios de subsistencia, alimentación, vivienda y vestido. Entonces recordemos, y este cuadro tiene que ver con la enfermedad biopsicosocial, ¿de acuerdo?
disrupción de la carrera vital, abandono de la formación escolar y o abandono de trayectoria laboral, pérdida de vínculos familiares, desde deterioro de ruptura, desarraigo, incapacidad de seguir en plan de vida, desmotivación, precariedad formativa, fracaso y o desajuste escolar, déficit de herramientas requeridas por el entorno sociocultural, desactualización de competencias laborales y además, como también puede ser de consecuencia, el historial delictivo. ¿Sí? En alguna ponencia a la que fui hace un tiempo, hablaban de cuántos son los delitos que se cometen aquí en la Ciudad de México bajo el influjo de alguna droga. Y la estadística es muy alta. Se están cometiendo hasta el 75% de delitos bajo el influjo de alguna droga. Y eso obviamente pues, nos habla también de hacer otro tipo de cosas. Bien, y esto era lo que les decía. El cerebro continúa su desarrollo hasta la adultez y sufre cambios dramáticos durante la adolescencia. Entonces, estas son imágenes del desarrollo cerebral en niños y jóvenes saludables entre los 5 y los 20 años. ¿Sí? La mayoría de edad tiene una fundamentación de por qué hasta los 21 años. Aquí en México los tenemos en los 18, ¿sí? Pero el cerebro termina de desarrollarse hasta los 21 años, ¿sí? A los 12 años el cerebro, digamos que está completamente crecido, pero el desarrollo de todo lo cognitivo termina hasta los 21. Entonces, ¿qué sucede en el córtex? ¿Sí? Una de las áreas del cerebro que continúa madurando, la adolescencia, es el córtex prefrontal, que este córtex tiene la función de que ustedes en este momento puedan entender lo que yo estoy diciendo y así como yo de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Las decisiones que tomamos están en el córtex. Si empezamos a dañarlo en edades tempranas, vamos a tener un problema grande de salud. Que nuestro Estado, el Estado mexicano, no, desafortunadamente, y debo decirlo, y esto simplemente como una realidad, no tiene la capacidad de cubrir tales problemas. ¿Sí? Cada uno de los psicólogos que nos dedicamos a esto de las adicciones, en estadística nos toca alrededor de 1,200 personas. Es decir, yo necesitaría tener 1,200 pacientes para trabajar en adicciones y así cada uno de los compañeros que tengo. Entonces es muchísimo y además que no hay tanto dinero para esto. Ok, y entonces nos metemos a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen ahora los jóvenes? ¿Sí? Y bueno, que finalmente siempre han existido. ¿Sí? Realmente no es algo, digamos, como nuevo, ¿no? Desde el medio ambiente, ¿sí? El hogar caótico y maltrato, uso y actitudes de los padres. Y aquí era lo que les decía hace un rato acerca de cómo enlazo la terapia familiar a toda esta parte. Influencia de los amigos y compañeros, que ya hablamos de una manera muy breve de esto, actitudes comunitarias y el rendimiento académico deficiente. Eso es un riesgo para los jóvenes en este momento. La droga, el uso temprano, la disponibilidad y el costo. Muchos, aquí en México, la droga más consumida es el alcohol, seguida del tabaco, la marihuana y la cocaína, en ese orden, ¿sí? Cuando hablamos de la marihuana, ¿sí? Cuando platico con los jóvenes, ellos me dicen, es natural, no implica ningún problema. Viene de la madre tierra y entonces no tiene ningún problema. Y efectivamente así lo dicen, ¿sí? Hay un video por ahí en la red de Bob Marley, seguramente todos conocemos a Bob Marley, dando un discurso muy similar. Pero con todas las investigaciones se ha visto que sí, efectivamente tiene algunos tipos de problemas que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria a corto y largo plazo.
Entonces, ¿qué sucede con los jóvenes que empiezan a consumir desde edades muy tempranas, llegan a la universidad y entonces empiezan a tener algún tipo de problema, ¿no? Refiriéndome a la cuestión del aprendizaje? La vía de administración, el efecto de la droga en sí, que puede ser, por ejemplo, fumada, tomada, esnifada, que puede ser inhalada, ¿no? Cada una incluso inyectada, por ejemplo. Y esto también se corre cualquier cantidad de riesgo. Y la genética, el sexo, trastornos mentales. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que empieza a consumir, por ejemplo, tabaco, empieza a consumir marihuana en específico, por algún tipo de problema que pudieran tener. El déficit de atención tan de moda hace unos años, y digo de moda porque pareciera que todo niño inquieto tenía hiperactividad. Y entonces inmediatamente se medicaban, y que algunos niños aprendieron que a través de la marihuana podían encontrar un estado que los calmara un poco, ¿sí? Y entonces ahí viene el consumo, todo el historial de consumo. Entonces todos estos factores de riesgo que existen, nosotros como educadores físicos, como entrenadores, como preparadores, como maestros, ¿no? Podemos empezar bueno, no exactamente empezar, porque seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, ¿sí? Pero darle un cauce a todo lo que hacemos para el trabajo preventivo en este sentido. Quizás como preparador físico, como entrenador, a veces no somos tan conscientes de lo que está pasando con la gente con la que trabajamos, ¿no? Muchas veces sí, y creo yo que este tipo de conferencias, este tipo de información sirve para que nosotros por lo menos pudiéramos tener un poco de inquietud en lo que sucede con los jóvenes. Bien, ¿cuáles son los factores del consumo de drogas? Ya lo vimos, y esto lo vamos a ver muy rápido. La sustancia, la persona y el entorno. El tipo de sustancia, la cantidad consumida, la vía de administración, como ya lo dijimos, asociación de otras sustancias. Esto quiere decir, si consumo alcohol, pareciera que entonces tengo que consumir tabaco. Y entonces vemos la escena esta del vaso aquí con el cigarro colgando, ¿no? O si consumo cocaína, entonces consumo alcohol para bajarme. O si consumo alcohol, uso la cocaína para subirme, ¿no? Y todas estas mezclas que se hacen. La valoración social, legalidad, uso normalizado, prohibición y efectos de la sustancia. Y ahorita sigue el debate de saber si necesitamos o no, o tenemos o no, que legalizar la marihuana. Y sigue un debate grande de la parte social, la parte médica, la parte jurídica, etcétera, etcétera, y no sabemos exactamente cuáles serían las consecuencias de legalizar la marihuana. Y esto también en esta valoración social, ¿sí? Pues el alcohol está prohibido la venta a menores de 18, igual que el tabaco. De igual manera se tendría que hacer con la marihuana, ¿no? Y entonces nos metemos en una serie de cosas que ahorita no vamos a discutir. La persona, la dimensión fisiológica, el sexo, la complexión física, la influencia del organismo, consecuencias patológicas, la dimensión psicológica, personalidad, factores de vulnerabilidad, motivación, trastornos de la conducta y dependencia. Entonces tendrá que ver con toda esta parte. En el entorno, en un microsistema, la familia, la escuela y los grupos de iguales. Es decir, el grupo de pares y con la gente que se estén relacionando los jóvenes. El macrosistema, los roles, el trabajo, el ocio, el estatus, el hábitat. El macrosistema, valores, sistema social, políticas educativas, legislación, alternativas, dimensión transcultural, medios de comunicación y publicidad. Entonces, dado todas estas tres esferas, ¿sí? Vamos a saber exactamente cuáles son este consumo de drogas en los jóvenes. Bien,
consumo y exclusión, ¿sí? Generalmente la gente con la que nosotros trabajamos, ¿sí?, la vamos a encontrar de este lado. En la cobertura, donde tenemos cobertura de servicios sociales, hay un significado vital, hay una inclusión social también, hay un trabajo digno, bueno, eso lo voy a entrecomillar, relaciones sólidas y exogámicas, red de apoyo extensa, y hay estilos de vida saludables, ¿sí? Entonces vamos a verlo desde una parte ideal, ¿sí? Pero aquí generalmente se presenta la experimentación y el uso, que ya vimos cuáles serían los factores que generalmente predisponen al uso. Cuando estamos ya en abuso, dependencia leve, hay carencia de servicios sociales y entonces estamos hablando aquí del entorno social, de este macrosistema del que hablábamos hace un rato. Hay vulnerabilidad, hay un trabajo precario, relaciones son inestables, endogámicas y red de apoyo limitada, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, a los niños que salen de casa, ¿no? No exactamente los llamados niños de la calle, pero los que a veces no tienen mucho límite en casa, ¿sí? Y entonces, si llegas, si no llegas, si estás o no estás, pues no sabemos, ¿no? En cuestiones de familia. Y la invisibilidad social, estos que no vemos, ¿no?, con la exclusión social, el desempeño crónico y aislamiento creciente. ¿Tienen red de apoyo? ¿No? Y entonces aquí nuevamente tomo el ejemplo de que aquí estamos totalmente en el extremo, ¿sí? Que es muy probable que los que estamos aquí no conozcamos exactamente a alguna persona acá, pero que aquí ya hay dependencia avanzada, dependencia severa y los daños crecientes, ¿sí? Hay dos películas que quiero recomendarles, quizás ya las hayan visto. Una que es mexicana que se llama así, Del Precipicio, y hay otra película que se llama Requiem por un sueño. Son dos películas. Requiem por un sueño a mí me impresiona mucho, me impacta mucho en sí la película, la fotografía, etcétera, etcétera, pero que son películas que podemos encontrar ejemplificado perfectamente toda esta parte, ¿sí? Bien, la reinserción social. Dentro de la inclusión social, y la inclusión social hablamos de gente que también tiene acceso a la actividad física y que también tiene acceso al deporte, ¿sí? Todo el proceso adictivo que nos lleva de aquí hasta el otro extremo, ¿sí? Falta de recursos económicos por consumo, falta de tiempo por dedicarlo a buscar sustancias, problemas laborales y o escolares, pérdida de salud física, conductas y grupos de riesgo, debilitamiento de red de apoyo. Todo esto nos hace vulnerables para llegar a esta parte de exclusión social. La pobreza, la improductividad, el abandono escolar, daño orgánico, desempeño, carencia de apoyo, aislamiento, nos llevan hasta el otro extremo que a su vez, ¿sí?, a través de un tratamiento, rehabilitación sobre los resultados de las dependencias, nos lleva nuevamente a tener inclusión. Entonces, las medidas preventivas, como las vamos a ver ahorita, que tiene que ver con tres importantes, no solamente es para prevenir el uso, para que los jóvenes no lo consuman, ¿sí?, sino también es para rehabilitar. Para la gente que ya está hasta acá, a través del deporte, la actividad física, podamos regresarlos a la inclusión social. Bueno, esto aquí seguramente no alcanzan a verlo, pero son los estilos de vida saludables, ¿sí? Y en estos estilos de vida saludables, aquí, por ejemplo, vamos a ver todo lo que nos predispone a la parte adictiva y que culmina en la muerte, ¿sí? Pero, bueno, obviamente, de igual manera, como les he dicho, son los extremos, ¿sí? Pero que aquí, por ejemplo, desde el abandono escolar, desde los accidentes, todo lo relacionado con el consumo y las consecuencias de este, ¿sí?
Ok. Y bueno, los poderes adictivos de la sustancia, el alcohol, 1 de cada 6 personas que consume alcohol llega a ser dependiente. El tabaco, 1 de cada 3 personas, esto quiere decir un 33%, que fuman llegan a la dependencia. Marihuana, 1 de cada 11 personas que fuman llegan a la dependencia. Y la cocaína, obviamente por los poderes más adictivos que tienen, 10 de cada 16 personas son las que llegan a la dependencia, ¿sí? Y está en el orden del que les hablaba hace un rato. ¿Cuáles son las drogas más consumidas aquí en México? Bien, entonces, ¿cómo podemos prevenir? ¿Sí? Preparar con anticipación. ¿Qué es prevenir? Preparar con anticipación las cosas necesarias para un fin. Conocer con anticipación un daño o perjuicio para intentar evitarlo. La prevención es anticiparse, actuar para evitar que algo ocurra, algo que no se quiere o no se desea que ocurra. Y la prevención de la drogodependencia, proceso de implementación de iniciativas tendientes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas. Entonces, como les decía al principio, las drogas siempre han existido y van a seguir existiendo, y entonces la cuestión aquí es saber cómo nos vamos a relacionar con las drogas, ¿sí? Bien, la prevención entonces, ¿sí? Siguiendo con este mismo modelo de la inclusión, la vulnerabilidad y la exclusión social, vamos a hablar de 3 tipos de prevención: la prevención universal, la prevención selectiva y la prevención indicada, ¿sí? En la prevención universal, promoción de la abstinencia y estilos de vida saludable. Hablamos mucho en este medio acerca de cómo vamos a prevenir hablando de drogas. Es decir, si ustedes no saben de drogas y yo les hablo de las drogas y cuáles son los efectos de las drogas, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a enterarse de qué produce cada una de ellas. Entonces, aquí la idea sería que pudiéramos tener en esta prevención universal los estilos de vida saludable. Pero ¿qué sucede en la prevención selectiva? Ya se presentó el problema, ya hay una experimentación, hay un uso, un abuso o una dependencia incluso, detener el avance en el consumo, formar para el consumo responsable y manejo de márgenes de permisividad social. Los tratamientos de cada una de estas sustancias es, por ejemplo, en el alcohol, es reducir los consumos, cantidad y frecuencia, ¿sí? ¿Y qué es la cantidad y frecuencia? Un trago estándar según la Organización Mundial de la Salud es, por ejemplo, en el alcohol, una cerveza de 355 mililitros, ese es un trago estándar. Una copa de vino, una cuba, pues un destilado, esa es una medida estándar. ¿Y cómo se tiene que tomar? Se tiene que tomar no más de 3 por ocasión y tampoco no más de 2 veces a la semana. Lo cual quiere decir que tenemos permiso para tomar 6 bebidas estándar durante una semana completa, ¿no? Y obviamente se busca la reducción. Pero en drogas como el tabaco, como la marihuana, como la cocaína, como la heroína, etcétera, etcétera, ahí sí se busca que el consumo sea nada, ¿sí? Y así están los tratamientos en este tipo de sustancias. Entonces, cuando nos vamos a la prevención universal, selectiva, indicada, y entonces en la indicada hablamos de la reducción del daño porque ya estamos en el extremo, ¿sí? Y en esta ya sabemos exactamente la persona está consumiendo, qué está consumiendo en cantidad y frecuencia, ¿sí?
y por lo tanto habrá que hacer algún tipo de prevención diferente, obviamente, a la parte de hasta arriba, ¿sí? Entonces, una de las partes importantes de la prevención es retrasar la edad del inicio de consumo de drogas. La estadística dice que los niños están empezando a consumir a partir de los 8 años. A los 8 años ya prueban el tabaco. Y a los 8 años también ya tienen contacto con el alcohol. Y seguramente todos nosotros, bueno, muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, ¿no? A mí mi abuelo me dejaba meterle el dedo a su tequila y lo probaba, ¿no? Ahí yo ya tenía, no sé, 5 años, ¿no? Y yo ya tenía algún contacto con el alcohol. Mi papá fumó toda su vida, tenía contacto con el tabaco. Era un fumador pasivo finalmente. La idea de todo esto es retrasar esos inicios y que los niños mismos, los jóvenes mismos, sepan que el inicio en el consumo debe de moderarse a veces cuando hablamos con los adolescentes, ¿no? Es muy difícil que ellos puedan entender lo que está pasando en su cerebro. Es complicado, y no porque sean tontos, me refiero porque la percepción del daño, como ya dije, es muy baja. No, eso no me pasa a mí, yo estoy joven. Alguna vez tuve un asesorado que me decía, sí fumo, pero cuando corro, se me sale. Entonces, son creencias, o sea, él decía, yo a través del sudor despido todo el tabaco, ¿no? Y entonces ya no tengo problema. Son creencias. Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas, evitar la transición de la prueba de sustancias al abuso y dependencia de las mismas, disminuir las consecuencias negativas del consumo en aquellos individuos que consumen drogas o que tienen problemas de abuso o dependencia de las mismas, ¿sí? Ya vimos que con el échale ganas, ¿no? Vamos, tú puedes, ándale, no, porque ya hay abstinencia y la abstinencia tiene toda una sintomatología fisiológica que afecta a quien está consumiendo. Educar a los individuos para que sean capaces de mantener una relación madura y responsable con las drogas. Esto suena, pareciera como utópico, ¿no? ¿Cómo me va a relacionar con las drogas y que además mantener una relación madura? O sea, suena utópico, pero que sin embargo es posible. Potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo para el consumo de drogas. Entonces, vamos a entender, por ejemplo, en los factores de protección está la actividad física y está el deporte. Modificar las condiciones del entorno social cultural y proporcionar alternativas de vida saludables. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros con lo que nos estamos dedicando? Bueno, yo intuyo, ¿no?, que todos los que estamos aquí nos dedicamos al deporte. ¿Qué podemos hacer a través del deporte y la actividad física para que los jóvenes tengan esta relación madura con las drogas? ¿Sí? Ok, entonces ya hablábamos de la prevención universal. Se dirige a la población en general, beneficiándolos a todos por igual. Su perspectivas amplias, menos intensas y menos costosas que otras que no se orientan a conseguir cambios en comportamientos duraderos. Entonces, si nos vamos exactamente a lo que dice, el deporte, la actividad física, aparte de que no va a ser tan costoso, va a tener resultados mejores, ¿sí? La gente que no está consumiendo, ¿qué necesitamos hacer con ellos? Promover los estilos de vida saludable. Nosotros, por ejemplo, los entrenamientos, ¿cómo promovemos esta prevención? ¿Cómo lo hacemos? Yo conozco entrenadores que van a tomar con sus jugadores. Una chelita, coach, venga, me la echo, ¿no? Y está el cigarro en mano y el entrenador no dice nada. Eso lo está fomentando, ¿no?
Y eso no quiere decir exactamente que el entrenador no lo tenga que hacer. Él lo hará quizá por otro lado, pero esa promoción no está. La prevención selectiva, como ya les decía, se dirige a subgrupos de personas que tienen un mayor riesgo de ser consumidores que el promedio de los demás. Se orienta a grupos de riesgo organizados. Entonces, por ejemplo, ya hay trabajo de algunas organizaciones que se dedican al tratamiento de las drogas, que tienen gente que a través de la actividad física los rehabilitan. Tienen programas establecidos en donde llegan, hacen diferentes pruebas físicas y que obviamente viene el entrenamiento y al final ellos tienen que mejorar lo que hicieron en un principio. Y ya está, o sea, ya se está haciendo en esta prevención selectiva. Y la indicada es más intensiva y más costosa. Se dirige a subgrupos concretos de la comunidad que suelen ser consumidores o que ya tienen problemas de comportamiento. Se dirigen a individuos con alto riesgo, que pueden ser los que ya son consumidores como los que son experimentadores. Entonces, en estos tres tipos de prevención, nosotros pudiéramos incluso entrar en esta. ¿Cómo promovemos nosotros los estilos de vida saludable? Y los estilos de vida saludable que tienen que ver con el bien dormir, con la higiene, con incluso algo tan simple como hacer su cama, la disciplina. Hay investigaciones que es algo que quiero yo traer aquí a México, que hacen en España, por ejemplo, de jóvenes y niños que practican deporte y los que no. Quienes practican deporte en España se lavan los dientes, tienen menos problemas de caries, hacen sus camas, se duermen a un buen horario, se despiertan temprano, contra los que no. Los que no practican deporte, así específicamente deporte, ¿sí?, tienen hábitos totalmente diferentes. Se desvelan, tienen más acceso al tabaco, el alcohol, ¿sí? No hacen su cama, tienen más problemas de salud. Y eso es algo que si traemos aquí, ¿no?, que es la idea, que podamos nosotros trabajar con estos jóvenes y saber exactamente si el deporte y la actividad física están haciendo que puedan tener algo diferente, hábitos diferentes, ¿sí? Y yo así de primera mano veo que pues tenemos deportistas que tienen mucho problema en cuestión de hábitos, ¿no? Y entonces ahí es donde nuevamente entramos y decimos, bueno, necesitamos trabajar en prevención selectiva con ellos, porque quizás todo esto del sueño, todo esto de la alimentación, vengo aquí a la universidad, aquí a Ciudad Universitaria, tomo clases a las 7, pero vivo en el otro lado de la ciudad. Y entonces tengo que viajar en metro y no puedo comer, y entonces tengo que levantarme antes, vengo leyendo en el metro la lección de hoy, bla, 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 y entonces que obviamente son cualquier cantidad de variables que podemos encontrarnos. Bien, esto es un poco abundar en lo mismo, ¿sí? La prevención universal, en la actualidad es sumamente difícil ampliar las situaciones de seguridad más allá del hogar, muchas veces ni ahí mismo, por ejemplo el tabaquismo, lo que les decía hace rato. Si tenemos gente en nuestra casa que fuma, ahí, aunque nosotros no fumemos, somos fumadores pasivos, de segunda mano, ¿no? Entonces ahí nos estamos pues contaminando. Hay otras, en algún congreso que fui, por ejemplo, la ropa, las cortinas incluidas, tardan hasta 5 años en quitar las partículas del tabaco. Entonces, ya por eso todo esto de no fumar en hoteles y todo, las leyes que hay, precisamente por eso, porque finalmente dejamos de fumar, pero las partículas siguen ahí, ¿no? Y las alfombras y todo eso. Un estilo saludable de la vida implica la presencia del peligro y riesgo y el daño de las drogas. Entonces, la población expuesta sana
digamos que es la mayoría que tenemos, porque tampoco podemos decir que todos consumen. El 100% de los mexicanos consumen algún tipo de droga, no sería real, ¿no? Prevención entonces no tiende a eliminar la amenaza, tiende a generar las competencias para no llegar a situaciones de riesgo en el trayecto vital. Lo que aquí hacemos mucho con la población sedentaria, por ejemplo, que no tiene que ver con deporte o actividad física, es crear que ellos puedan ser asertivos para cuando se les ofrece algún tipo de droga, ¿no? A veces por querer pertenecer al club, por querer pertenecer al grupo, hacemos cierto tipo de cosas. Fúmale, no, es que yo la verdad soy deportista, te pegan o qué, entonces el reto inmediatamente es, pues órale, venga, lo hago, ¿no? Échate un trago, no, mira, es que yo mañana voy a, no, hasta en la presión caemos. La idea de esta prevención es que ellos puedan saltear este tipo de situaciones, en donde nosotros podamos decir no firmemente y con algún tipo de estrategias para huir al consumo, ¿no? Ok. Lo selectivo, la prevención selectiva, la población expuesta de alto riesgo, situación de riesgo, contingencia o proximidad al daño, ¿sí? Orientación, desarrollar competencias en torno a generar una actitud lejana de la temeridad de manejo del riesgo, como asumir la aventura de vivir con estilos de vida saludable. Entonces, ¿cómo son generalmente los jóvenes? Y no hablo de los jóvenes de estas épocas o los jóvenes de los 80s o de los 90s o de los 2000s. Generalmente ahora escuchamos mucho hablar de los millennials y cuáles son las características que tienen los millennials y que quieren todo, como el principio de placer es el que predomina en ellos, ¿no? Pero los adolescentes siempre han sido adolescentes y las etapas son muy similares. Ayer leía Susan Sawyer, que es una investigadora, creo que es inglesa, decía que ahora se extiende la adolescencia hasta los 24 años. En una maduración biológica, nosotros podíamos dejar de ser adolescentes a los 18, 19 años. Ahora se extiende hasta los 24 por todo lo que está pasando socialmente. Y entonces ella dice que los jóvenes ahora, hasta en promedio, a los 32 años se van de casa. Entonces, ahí empiezan a hacer una vida, digamos, de solos, ¿no? Y el tiempo anterior viven como adolescentes. Entonces, es por eso que ella hace como esta propuesta, ¿no?, de esta adolescencia hasta los 24. Hace unos años yo había leído que se había extendido hasta los 28. Y entonces eso pareciera como una locura, ¿no? Tener adolescentes de 28 años, que sí los hay, pues, pero como general, ¿no? Entonces, una de las experiencias que hay en torno al tratamiento, por ejemplo, hace rato les decía, y parece incluso sarcasmo, no lo es. Los jóvenes dicen, no me hace daño, la marihuana no me hace daño, no tiene ningún problema, es natural. A veces no sabemos exactamente todas las mezclas que hacen ahora. Si habláramos de aquellas, yo no vivía en esos tiempos, pero en los 70s, 60s, ¿no? Era más pura, era la hierba como tal. Ahora tiene cualquier cantidad de mezcla, ¿no? Exactamente, o sea, le pueden poner hasta insecticida y eso es lo que se fuman los jóvenes. Cuando en los tratamientos a los jóvenes les tratamos de pedir que no consuman porque les hace daño, inmediatamente, sí, ajá, va, está bien. Y se van, y efectivamente, porque ellos dicen, pues ya sé que me hace daño, ya sé que tiene algún tipo de consecuencias, pero me gusta,
¿Qué hacemos con eso? Decía un maestro alguna vez en una clase que necesitamos retar a los jóvenes. Hay que retarlos también. O sea que la hierba puede más que tú. O sea, una hierba puede... No, pero es que... Y entonces cuando empezamos a retarlos, empieza a ser diferente. ¿Sí? Y obviamente hablamos de personas que no tienen que ver con la actividad física o el deporte, ¿no? Estamos hablando de personas sedentarias, que de cierta manera se vuelven un poco más difíciles de convencer. Pero a través del deporte o la actividad física, ¿cuáles son los riesgos que estás teniendo? En un saltador, por ejemplo, un saltador que consume marihuana, sería una locura. Un pesista que consume marihuana. Un jugador de básquetbol que consuma marihuana. El deporte como tal es muy rápido, es de los reflejos. Y la marihuana es como dicen, la hierbita cotorra, ¿no? Nos baja y de repente tiene también propiedades alucinógenas. Y entonces cuando los jóvenes empiezan también a saber un poquito más allá de eso de nos las da la madre tierra y por eso es natural, más allá de eso, entonces obviamente se empiezan a interesar. ¿Qué es lo que está? A ver, sí, de verdad, a ver, vamos a investigarlo, ¿no? Y bueno, obviamente nos vamos a la parte del extremo otra vez. Grupos vulnerables presentan consideraciones especiales para la prevención, la urgencia en una de ellas, la cual dificulta la prevención dado que impone un carácter reactivo a las acciones. Aquí recuerden que el síndrome de abstinencia ya se presentó. Entonces, si nosotros queremos hacer algún tipo de prueba física, necesitamos tener mucho cuidado, ¿sí? Las pruebas estas de las que les hablé hace un rato, tenía que ver con abdominales, con sentadillas y con correr la milla. Entonces imaginen a una persona con síndrome de abstinencia corriendo la milla. También sería una locura, ¿no? Se pondría en riesgo muchísimas cosas. Bien, los niños y jóvenes son el grupo de población con mayor riesgo a desarrollar adicciones. Factores como autoestima, los retos preadolescentes y adolescentes, la falta de identidad y de sentido de pertenencia, la facilidad con que pueden engañarlos, los fracasos frecuentes en el hogar o la escuela, la desintegración familiar, sobre todo si se vive durante esta etapa de la vida, la disponibilidad de las drogas, la falta de sentido a la vida, la soledad, el ocio o las malas compañías. Entonces ahí tenemos, creo yo, como una radiografía de lo que es el adolescente. Necesito pertenecer a algo. Hay un grupo al que quiero pertenecer, pero ese grupo, pues para entrar, pues hay que fumar. Para entrar hay que tomar. Para entrar necesitamos presentar algún tipo de conducta de riesgo. Necesitamos robar, necesitamos hacer algún tipo de estas conductas, pues. Entre los grupos más vulnerables a desarrollar adicciones están los niños de la calle o, por el contrario, los hijos de familias acomodadas. Es decir, las adicciones no respetan clase social, ¿no? Quizá lo único que cambie es la droga de consumo, pero que finalmente hay consumo. Pero con muchas carencias emocionales y que padecen mucha soledad y falta de reconocimiento, ¿no? Entonces, incluso fíjense que en Magdalena Contreras hay un grupo de Alcohólicos Anónimos y ellos crearon, pues lo voy a decir así porque realmente así fue, la perroterapia. Y ellos dicen que los perros nunca los abandonan. Entonces el perro siempre está, los Alcohólicos Anónimos, si saben o si no lo saben, a veces en este problema de soledad se separan de la familia por el consumo. Y entonces ellos dicen, mi perro nunca me ha abandonado. Entonces ellos usan a los perros, ¿no?, como compañía de siempre.
estén tomando o no estén tomando, de todos modos lo tienen ahí, ¿no? Obviamente habla de una soledad muy grande la que tienen ellos. Pero bueno, finalmente el grupo por el que estamos aquí, ¿no?, son los adolescentes. Por ello, entre las formas de prevenir las adicciones están proporcionar información adecuada, oportuna y suficiente desde la infancia, establecer adecuados vínculos de comunicación entre padres e hijos, evitar que alguno de los padres consuma drogas, fume o tome bebidas alcohólicas delante de sus hijos. Y esto, por ejemplo, se vuelve difícil, porque esto es algo que desafortunadamente no se puede controlar, ¿no? Oiga, señor, no fume usted en casa, no tome en casa, ¿no? O estas historias también que podamos conocer de, oye, hijo, tráete las caguamas, ¿no? Vete a la tienda y me traes ya sabe el señor de ahí que es para mí, ¿no? Te las va a vender, no hay ningún problema. Evitar que algunos padres fumen, establecer sistemas de estímulo a los logros de los hijos y de aprendizaje hacia sus errores. Cuando nos enfrentamos a la frustración, ¿no?, sobre todo imaginen a los adolescentes, cuando nos encontramos ante la frustración, ante algo que estamos ahí chocando, ¿sí?, si no hay un apoyo y falta de apoyo y haya alguien, como esta historia de Pinocho, ¿no?, que hay alguien que, yo te voy a ayudar, vente para acá, ¿no?, inmediatamente ahí hay un factor que puede ser muy riesgoso. Fortalecer la capacidad de decisión y la resistencia a la presión. Vigilar amistades de los hijos e hijas y conocer sus costumbres. Algo que les damos mucho a los padres de las personas que consumen es que matar dos pájaros de un tiro, llega mi hijo, lo abrazo y le doy un beso. Pero en ese abrazo y beso me echo mi jalón, ¿no?, para ver si trae olor de algo, ¿no? Y eso es algo muy importante, obviamente sin que se vuelva persecutorio, ¿no? De a ver, hijo, a ver, reviso, y no. Simplemente se abraza, en ese momento se aprovecha y con eso. Motivarlos para que tengan metas en la vida y ayudarlos para que puedan concluirlas. Entonces, esto igual que hace rato, les voy a decir que parece utópico, sin embargo no lo es. Necesitamos, todos los que estamos aquí, ahí sí lo puedo asegurar, somos adultos responsables, de alguna u otra manera, ¿sí? Quienes tenemos hijos, quienes no tienen hijos, como entrenadores, como educadores, a lo que se dediquen, podamos tener nosotros también toda esta capacidad de poder enfrentarnos y educar también a los hijos, ¿no?, a la gente que pase por nuestras manos. A veces yo me pregunto si la gente que ha pasado, que se ha cruzado en mi vida, tendrá algún recuerdo en algún momento de que este tipo me ayudó a salir de algo o a meterme en otra cosa, ¿no? O sea, meterme en otra cosa me refiero, por ejemplo, el deporte, ¿no? Por ejemplo. Otorgar responsabilidades familiares y vigilar su cumplimiento. A veces es complicado, pero nuevamente me remito a esta parte donde les hablo de los adultos responsables. Tomar en cuenta opiniones, orientar errores y no ejercer comparaciones entre miembros de la familia o amistades. Eso es algo que a veces es inevitable, ¿no? Es que tu hermano es mejor que tú, es que tu hermano sí hace tareas, es que tu hermano sí se duerme temprano. O incluso nosotros como entrenadores, ¿no? ¿Por qué no eres como Juanito, ¿no? Él viene todos los días, nunca llega tarde, bla, 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 bla. Entonces, ese tipo de comparaciones, evitarlas. Orientar adecuadamente con relación a la publicidad y a los programas transmitidos a través de los medios de comunicación. Ahora, la información vuela, la información está en todos lados. Abrimos una computadora, abrimos un teléfono celular y entonces está cualquier cantidad de información,
¿no? Y nos llega información del otro lado del mundo, y nos llegan estos famosos blogueros, youtubers, y qué hacen y deshacen, y parece que a nuestros adolescentes les parece chistoso, y se enganchan inmediatamente, bla, 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 ¿no? Como nosotros lo hicimos en alguna ocasión con dispositivos diferentes, ¿no? Estar pendientes de los signos de alarma para atenderlos oportunamente. ¿Qué tanto nosotros como entrenadores, como preparadores físicos, como educadores, estamos conscientes o pendientes también de lo que está pasando con la gente con la que trabajamos? ¿Sí? De repente podemos ver gente que, ay caray, se ve diferente el día de hoy, trae los ojos como un poco hundidos, distraído, y no necesariamente tenga que ver con el consumo. Yo me refiero también a hacer esta conciencia de que quizás algunas personas tienen la necesidad en ese momento de algo. Denunciar a las autoridades sobre cualquier sospecha de venta o tráfico de drogas. Esto sí, para que vean, sí lo pongo como utópico, ¿no? Porque hacer eso significaría consecuencias diferentes, ¿no? Atender adecuadamente a cualquier problema de adicción en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Entonces, con esto así rapidísimo que hemos visto en una hora, podemos decir, bueno, identificar quizás a alguna persona que esté consumiendo y que la percepción que nosotros podamos tener del alcohol o del tabaco, que son las drogas legales, ¿sí?, sea mínima. Dice, bueno, está fumando, bueno, no es tan grave, ¿no? Bueno, está empezando a tomar una cervecita, ¿no? Mejor que sea aquí en la casa y no afuera, ¿no? Para que aprendas a tomar aquí. Porque cuando empezamos con eso, es permisivo, ¿no? Somos permisivos. Entonces, pues, ahí, pues mi papá me dejó, dice que ahí con él, pues ya sé, ¿no? Después de lo que pasó en casa. Ok, factores de riesgo y de protección. Los de riesgo son las características o circunstancias de naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia aumenta la probabilidad de que se presente un problema de abuso de drogas, se entremezclan de forma dinámica, se fortalece, habría un grupo u otro, ¿no? Los factores de protección se definen como cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia disminuye la probabilidad de que se presente un problema de abuso de drogas. Entonces, la diapositiva anterior y la anteanterior, con esta la vamos a juntar y podamos nosotros, de una manera muy rápida, si la actividad física y el deporte no nos da toda esta parte. Y al mismo tiempo se vuelve un factor de protección para los jóvenes. En un congreso, y fue también lo que me llamaba mucho la atención, yo he sido deportista desde niño, y me llamaba mucho la atención que decían que en una ponencia, en un congreso de adicciones, decían que en una comunidad de Puebla fueron a las canchas estas de la región, pues, y entonces vieron un grupo de jóvenes que consumían drogas. Y entonces, a través de una empresa refresquera, les dieron balones y unas playeras y dejaron de consumir. Así como se los estoy contando. Entonces, yo decía, tan sencillo, así simple, llegaron con balones y con playeras y dejaron de consumir. Entonces, esa curiosidad, esa pregunta, fue la que me hizo levantar la mano y decía, ¿pero qué hicieron más? O sea, les dieron bolas así de, venga y toma y ya dejaron de consumir. Sí, así, pero o sea, yo insistía, era incluso hasta como necedad mía, decía, pero algo más tuvieron que hacer, ¿no? ¿Cómo nada más les ponen a rodar una pelota y les dan unas playeras y automáticamente? O sea, no había algo organizado, alguien ahí que les dijera, oigan, vamos a jugar, vamos a hacer un equipo y entonces vamos a entrenar y vamos a tener... No, nada más con eso.
decía, eso no puede ser un factor de protección tal cual, ¿no? Porque además, pues bueno, la ventaja ahí que yo tenía es que conocía el deporte también. Entonces, estos factores de protección entran perfectamente en todo lo relacionado con el deporte y la actividad física. ¿Qué hacen el deporte? El deporte crea hábitos, es educativo. La actividad física de igual manera. Si nosotros comenzamos a hacer algún tipo de actividad deportiva también, los hábitos que tienen que ver con los estilos de vida saludable se van a empezar a modificar. Y los deportistas entonces podrán tener este factor de protección, que sí van a tener algún contacto, lo van a tener, pero que sin embargo ellos también podrán decidir en ese momento si lo hacen o no. Ok, los recursos personales, ¿no? En cuanto a factores, vamos a hablar ahorita más de los factores de protección, concepto positivo de sí mismo. El deporte y la actividad física, ¿sí? En el autoconcepto, por ejemplo. Y entonces nos salimos un poquito, arrancamos desde ese tema quizás, decirlo así, y entonces cuando yo hago algún tipo de actividad deportiva, mi autoconcepto cambia, ¿sí? Adecuada autoestima, armonía acorde a su edad, responsabilidad, interiorización de límites y normas. ¿Qué nos enseña el deporte como tal? En todos los deportes hay reglamentación, en todos. No hay uno que yo va corriendo con el balón y yo llego por atrás y le doy una patada y le quito el balón. Eso está penado. No, las reglas están claras, que a veces sí se hace, ¿no? Pero que sin embargo hay un castigo. No pasa nada más así porque pasó. Manejo de la resolución de problemas. Autocontrol emocional y conductual. ¿Sí? Generalmente los deportistas tenemos autocontrol. La gente que practica algún tipo de actividad física, que practica algún tipo de actividad deportiva, hay control de sí mismo. Habilidades sociales. ¿Qué me refiero a habilidades sociales? Una habilidad social básica, por ejemplo, puede ser saludar. Así de simple. Hay gente que, no exactamente por buena o mala educación, sino porque a lo mejor les da pena y no llegan y no saludan. No, ay, qué mal educado. No es exactamente. Es una habilidad social. Pararse frente a alguien, saludar a alguien, hacerle la plática a alguien, ver a los ojos a alguien. Todas estas habilidades sociales que también nos da el deporte. Capacidad para expresar y reconocer sentimientos. ¿Cómo se sienten? Siempre les pregunto a los jóvenes, ¿cómo se sienten el día de hoy? Y la respuesta general es bien. Pero bien, ¿cómo? ¿Cómo es tu bienestar? Pues bien, o sea, me siento bien, así como bien, ¿no? A veces nos cuesta trabajo identificar que me siento enojado. Y si me siento mal, puede derivarse ahí, me siento enojado, me siento frustrado, me siento con flojera, lo que sea. Pero nos cuesta trabajo también. Y cuando nosotros competimos, cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad, sí podemos tener un poco más, no digo totalmente, pero sí un poco más de acceso a saber cómo me estoy sintiendo. ¿Qué pasa conmigo antes de una competición, por ejemplo? ¿Cómo me estoy sintiendo? En ese momento donde ya estoy a punto de... Y entonces todo en mi cuerpo empieza ahí a moverse y me late el corazón y pienso y etcétera, etcétera, ¿no? Tolerancia a la frustración. A veces se gana, a veces no se gana, ¿no? Sin embargo, necesito volver a hacerlo, necesito volver a intentarlo. Disponibilidad de adultos que sirvan de apoyo para adolescentes. Y aquí es donde entramos nosotros, exactamente en esta parte. Esta figura importante y fuerte además, que necesitamos ser nosotros como adultos para poder formar a los jóvenes. El otro día leí una cita, ahí un poco, creo yo, ordinaria, pero que sin embargo encierra mucha verdad. Decía, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes de ahora? Pero habrá que ver qué pasa con esos padres de estos jóvenes de ahora, ¿no? Entonces también habrá que revisar esa otra parte y tener metas personales y proyectos de vida. Generalmente
aspiro un poquito más como deportista, ¿no? Quiero llegar a, quiero hacer, y entonces ahí hay metas, nos vamos poniendo metas, aprendemos, quizás de una manera pues muy empírica, pero por lo menos trazamos algún tipo de metas. Y todos estos factores de riesgo, digamos que son la parte contraria, el nivel bajo de autoestima, falta de autonomía en la acción y toma de decisiones, dificultad para asumir responsabilidades, ausencia de normas y límites, ausencia de adultos apoyar al adolescente, incapacidad de autocontrol, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, actitud evasiva ante los problemas y conflictos, dificultad para reconocer y expresar sentimientos, y bueno, ya hablando ahí otra vez de un extremo, algún tipo de patología psiquiátrica, ¿no? Que esos pues no son tan comunes, lo voy a decir así. Bien, entonces, para enlazarnos acá, la actividad física, ejercicio físico y el deporte. La actividad física, todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con gasto de energía. Y entonces esto creo que es una definición muy conocida para todos nosotros, ¿no? Si yo camino de aquí al Metro Copilco, estoy haciendo actividad física. Si yo subo ahorita al baño, estoy haciendo actividad física. Si el fin de semana me voy a bailar, estoy haciendo actividad física. Pero hay como una nueva tendencia que nos dice, ya no solamente es esto, este desgaste o movimiento corporal, sino que también busca algún tipo de objetivo o algún tipo de fin. Mientras el ejercicio físico sería la actividad física de forma planificada, ordenada, repetida y deliberada. Es decir, que ya tiene un poquito más de orden, ¿sí? Y la definición de deporte implicaría, además de lo dicho por el ejercicio físico, los rasgos de competitividad, sometimiento a unas reglas, organización e institucionalización, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos tres conceptos importantes, el deporte vamos a buscar el resultado, ¿sí? Está organizado, hay entrenamientos diarios, y entonces estoy buscando un resultado el fin de semana que compita, o el momento en que me toque competir, ¿sí? La actividad física, como les decía, puede ser simplemente caminar un rato. El ejercicio físico sí va más ordenado. Yo hago ejercicio físico de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana y tiene un orden, ¿sí? Y entonces, los efectos que van a tener esto sobre la salud, ¿sí? Tanto en la prevención, el ejercicio, los trastornos médicos y psicológicos y durante los tratamientos. Entonces, nuevamente aquí, insisto, la parte preventiva que necesitamos nosotros hacer, sobre todo quienes trabajamos con adolescentes y niños, ¿sí? Evitar que ellos lleguen a tener algún tipo de acercamiento con las drogas. Y si lo tienen, que también ellos sepan cómo saltearla, ¿no? Cómo evitarla. Hay diferentes técnicas, incluso la evasiva, ¿no? Que muchos jóvenes les resulta difícil decir, no quiero, oye, pero no quiero, ¿no? Se les dificulta. Oye, es que fíjate que estoy tomando medicina, no, ahorita no puedo tomar, ¿no? Es que estoy tomando un tratamiento para los bronquios, no puedo fumar. Ah, bueno, si es así está bien, me la saco por ahí, ¿no? Pero que sin embargo, bueno, lo importante de esto y que también el deporte nos pudiera ayudar es a ser asertivo. A ser asertivo y poder decir no quiero porque no me interesa tomarla. Pero es que es que tu mamá te pega y es que aparte, pues no me pega, pero no, o sea, ser un poco más asertivo y decir no cuando quiero decir que no y punto, ¿sí? Porque finalmente todas estas estrategias les sirven a los jóvenes. Ok, entonces estos efectos sobre la salud, por ejemplo, que no solamente tendría que ver con el consumo de drogas. Somos estadísticamente el país número 1 en obesidad infantil. Eso es preocupante.
Eso es terrible. Los efectos sobre la salud que puede tener cada uno de, tanto la actividad, el ejercicio, el deporte, sobre los niños también en este caso, ¿no? Y bueno, la parte preventiva, insisto, ¿sí?, que no necesariamente tenga que ser un programa como tal. O sea, me refiero a que tenga estos objetivos de decir, bueno, voy a tener a mi grupo de deportistas para que no consuman drogas, ¿no? La propuesta es que todo lo que tiene el deporte, la actividad física, nos sirva para que cuando los jóvenes se enfrenten a alguna de estas situaciones, ellos puedan saber resolverla. Yo no puedo fumar porque compito. Y entonces, quizás no sea tan lógico el pensamiento, ¿no? Pero el tabaco me va a hacer daño a los pulmones. Y entonces mi capacidad cardiovascular va a ser diferente. Y si corro 5,000 metros planos, voy a tener problemas. Y si consumo marihuana y soy basquetbolista, me va a entorpecer la capacidad de coordinación. Si yo quiero saltar una valla y consumo marihuana, voy a tener algún tipo de problema. Y entonces dentro de esas lógicas, ellos aprendan a tener estos hábitos de vida, los hábitos de vida saludables. Y entonces, por lo tanto, pues tener, y bueno, lo voy a decir así porque aparte es utópico un poco, es como mi utopía, ¿no? Tener una sociedad, una mejor sociedad que vaya empujando. Si podemos nosotros empezar a trabajar desde esa base, aventando, porque estos jóvenes que están ahorita, estos niños, en algún momento van a ser adultos. Y entonces los hábitos que están teniendo ahorita los van a reproducir después. Si nosotros podemos hacer algo e ir empujando, nuestra sociedad va a cambiar en unos años. Y esa es como pues de cierta manera mi misión, ¿no? La misión que yo mismo me puse, en donde yo pueda tener este tipo de foros, donde también pueda invitar a la gente a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, no es hasta estos años recientes cuando se empieza a relacionar ejercicio físico y salud, por lo tanto a considerar el ejercicio habitual como medida de prevención de enfermedades de distintas índoles, además de como terapia o tratamiento de ciertas enfermedades, a fin de que las mismas remitan al menos no progresen, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, ya algunos médicos que se dedican a la salud. Todos los médicos se dedican a la salud. Lo que quiero decir es que recomienden algún tipo de ejercicio, pero basado no solamente en trota 10 minutos al día, ¿no? A lo mejor a mí no me gusta trotar, de hecho a mí no me gusta trotar. A mí me divierten otro tipo de cosas como saltar o colgarme, a mí eso me divierte. Entonces, poder tener algún tipo de programa de ejercicios que nos puedan ayudar también a mejorar nuestra salud. Ok, realizar algún tipo de práctica física aumenta la longevidad. ¿Qué características debe tener esta práctica para ser efectiva? ¿El ejercicio físico tiene en general efectos beneficiosos para el sujeto? ¿Qué tipo de bienestar físico produce el ejercicio? ¿Resulta beneficioso para la salud mental? Y ese es otro tema que también podemos abrir otro foro y otros cursos y otros diplomados acerca de la salud mental de todos nosotros, ¿no? Generalmente, incluso yo que soy psicólogo, nos fijamos mucho más en la parte física y cómo andamos de nuestra salud mental, por ejemplo, ¿no? ¿El ejercicio físico ejerce algún efecto beneficioso sobre el estado psicológico de las personas? ¿Qué factores explicarían que el ejercicio físico produzca beneficios? ¿Qué sensaciones produce la realización de ejercicio físico? Etcétera. Todas estas preguntas, por ejemplo, quizás algunos de ustedes estén pensando, bueno, pues sí tiene beneficios,
quizás sí tiene más, beneficia más que perjudica, ¿no? Sí puede efectivamente tener repercusiones psicológicas y también puede ayudarnos a nuestra salud mental, ¿no? Entonces empezamos a contestarnos cada una de estas partes. Existen múltiples estudios que han relacionado hábitos comunes de la salud y longevidad, estableciéndose algunos de ellos como favorecedores de la longevidad. Desayunar, comer a horas regulares, comer moderadamente, no fumar, no beber alcohol o beber moderadamente, lo que les decía hace un rato, dormir regularmente y hacer ejercicio físico en un tono moderado. Entonces, en resumen, todos estos puntos hablan de los hábitos de vida saludable, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros podemos hacernos como el chequeo rápido ahora y decir si realmente lo estamos haciendo o no. Y entonces dentro de estas medidas preventivas, quizás nos podamos preguntar, bueno, yo practico deporte y yo no hago nada de eso, ¿no? Me levanto y a veces no desayuno y mi primer alimento del día es a las 12, ¿no? Y bueno, no duermo mucho, duermo en promedio 6 horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo, también esta pregunta que se hace mucho y que se comenta mucho de, pues se cuidó toda su vida y lo atropellaron, ¿no? Es como, bueno, sí, me estuve cuidando todo, pero... O por ejemplo, esto es también que a veces se dice de, mi abuela fumaba y murió a los 98 años, ¿no? Que es muchas veces lo que se dice, los jóvenes, por ejemplo. Y la respuesta también es, ¿cuál era la calidad de vida que tenía tu abuela? Bueno, sí vivía un poco con achaques y que de repente retenía agua en las piernas y a veces le dolía la espalda, pero bueno, fuera de eso nada, ¿no? ¿Cuáles son también lo que tenemos asociado a no tener hábitos de vida saludables, ¿no? Esa es otra parte como de reflexiva. Se ha demostrado que las personas que realizan ejercicio tienen un 50% menos de posibilidades de morir prematuramente que aquellos que son sedentarios. Un ejemplo de estudio de esta línea comparó deportistas destacados de alto nivel con deportistas corrientes, que hacían ejercicios de forma continuada, pero sin participar en la alta competición. Y no deportistas. Los resultados indicaron que los deportistas corrientes son más longevos, mientras que los de alto nivel y los no deportistas presentan la misma duración de vida. Y seguramente, por las conferencias que tuvieron antes, podremos encontrar ahí respuestas, ¿no? Siendo las causas de la muerte los 3 grupos semejantes. Entonces, sabemos esto que decían las abuelitas, ¿no? Todo en exceso es malo. Entonces aquí estamos hablando de 2 extremos, de no hacer nada y hacer un ejercicio de alto rendimiento que sabemos que es una agresión a nuestro organismo, ¿no? Hay cosas que en el alto rendimiento verdaderamente están muy extremas. Las cargas físicas que se manejan en el alto rendimiento son realmente extremas y que, ya dije, es una agresión al organismo. Entonces, en estos estudios, por ejemplo, ni muy, ni tan, pero sí quizás podamos tener que ahora yo tengo 44 años, pues sigamos haciendo algún tipo de actividad, ¿no? Aunque no sea como se hacía en aquellos años, pero que sí podamos tener algún tipo de práctica. Precisando algunos aspectos psicológicos concretos, se puede enseñar que la actividad física resulta positiva para personas que presentan ciertos problemas. Niveles moderados de ansiedad, de depresión, baja autoconfianza, problemas fóbicos, exceso de tensión y estrés, problemas de sueño, niveles elevados de agresividad, problemas de sociabilidad, problemas de introversión, exceso de pasividad y pesimismo y la personalidad llamada tipo A. Aquí, por ejemplo, me quiero detener en niveles elevados de agresividad. Cuando llegan al consultorio, por ejemplo, que ahí es donde necesitamos también nosotros moderar un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hijo es sumamente agresivo, muerde a los niños, les jala el cabello y les pega.
¿Qué me recomienda, doctor? Pues métalo al box, ¿no? O métalo al karate, o métalo a... Y entonces pareciera que es la solución, ¿no? Porque tiene algún tipo de facultades. Pero que eso puede resultar contraproducente, ¿no? El otro día escuché un comentario ahí que me dio risa, pero también me llamó mucha la atención. Le das la iglesia a Martín Lutero, ¿no? Y yo, pues sí, efectivamente. O sea, un niño que pega y luego todavía lo metemos a que aprenda cómo pegar correctamente, eso está, los niveles de ansiedad, de agresividad, habrá que moderarlos. Por ejemplo, un deporte de equipo, un deporte de conjunto, donde también aprenda a convivir con los demás y también aprenda a canalizar emociones y también sepa que hay algunas veces que es su turno y no. La reglamentación, por ejemplo, ¿no? Los problemas de sociabilidad y de introversión. Hay muchos casos que yo conozco en donde hay gente que a través del deporte empieza a sublimar y empieza a encontrar en el deporte así, donde ya no soy muy tímido, me cuesta trabajo relacionarme, y a través del deporte ellos puedan acceder y tener unas mejores relaciones, ¿no? Y bueno, la personalidad tipo A, quizá no quede muy claro, pero la personalidad tipo A tiene que ver con estas personas que a veces estamos todo el tiempo compitiendo, y entonces la ansiedad es como nuestro común denominador, ¿no? Todo el tiempo quiero hacerlo y hacerlo bien, además, ¿no? Son este tipo de personalidades. Ok, pues ya nos llegó la hora, ¿no? Pero nada más vamos a terminar con esto. Los beneficios psicológicos del ejercicio físico en población clínica y no clínica: hay un aumento de rendimiento académico, asertividad, confianza, estabilidad emocional, funcionamiento intelectual, locus de control interno, memoria, percepción, imagen corporal positiva, autocontrol, satisfacción sexual. Obviamente estamos hablando ya de adultos, ¿no? Bienestar, sí, porque luego las relaciones ahí que se supone que no debemos de fomentar, ¿verdad? Ahora ya en los centros de salud, por ejemplo, ya los jóvenes ya les reparten condones, que ya para cuidarse mejor. Bienestar y eficacia en el trabajo. Y entonces, dentro de este aumento y dentro de la prevención universal, podemos encontrar, sí, el deporte, la actividad física, con todos estos aumentos en los jóvenes y en los niños, ¿sí? Psicológicamente se van educando de manera diferente, van desarrollándose de manera diferente. Por lo tanto, cuando llega la oferta, ¿no?, ellos por lo menos tienen menor riesgo de empezar a consumir, ¿sí? Y obviamente al haber aumento hay una disminución de ausentismo laboral, abuso de alcohol, ira, ansiedad, confusión, depresión, dolores de cabeza, hostilidad, fobias, conducta psicótica, tensión de esta conducta tipo A y de errores en el trabajo, ¿sí? Y entonces, el deporte, bueno, como empezar a concluir, ¿no?, que la práctica del deporte, la práctica del ejercicio físico, y además de que nosotros nos podamos volver factores también preventivos a través de esta práctica para el uso y el consumo de drogas, ¿sí? Tenemos una oportunidad enorme de que a través de nosotros podamos tener una sociedad, ¿no?, sin tanto consumo como el que hay ahora, y que además las drogas de inicio, las drogas de consumo y estos primeros contactos se retrasen de modo tal que los primeros acercamientos que se puedan tener sean a partir de los 13 años, donde la maduración cognitiva es diferente.
a un niño, por ejemplo, de 8 años, 9 años, que todavía no tiene completada su capacidad de decisión. ¿Sí? Cualquier pregunta, obviamente ahorita va a haber un tiempo para esto, pero también cualquier consulta, algo que pudieran ustedes tener, escríbanme. Aquí está mi correo electrónico, cebelmonterios@yahoo.com.mx. Hay, por ejemplo, si hay relación entre la permisividad y el consumo, si hay relación. A mi modo de ver, y dentro de lo que obviamente yo he estudiado y lo que he visto, ¿no? La experiencia, la práctica, los papás, son padres de familia. Son los papás y lo que implica tener un papá. Y lo que implica tener un papá, me refiero también a la parte de jerarquía. Entonces, obviamente se respeta, de ninguna manera critico a la mala, ¿no? Es decir, hay padres de familia que se ponen a tomar con sus hijos, porque somos amigos. Entonces tú me puedes contar todo lo que tú quieras. Pero en los momentos estos jerárquicos, en donde implica que el papá tenga que ser papá, ¿y qué me refiero con ser papá? Poner límites, por ejemplo, ¿no? Aunque no nos gusta a veces a los niños, hay que ponerles límites. No vas, pero es que no vas, punto, no hay más. Es que eres un mal padre y me estás frustrando no vas. Es porque uno de los deberes también de los papás es proteger a los hijos. Entonces, como recomendación, no. O sea, los padres son los padres de familia. Jerárquicamente hay diferentes autores, incluso, por ejemplo, Salvador Minuchin, él habla de estas jerarquías, ¿no? Donde dice, papá está aquí y no se quita de ahí, ¿no? Incluso él también va basando la terapia en donde dice, de repente el papá está aquí, pero el hijo se le sube acá, ¿no? Y entonces eso habla de una estructura familiar que no debe de ser. Fíjense que esa es una buena pregunta, importante pregunta, interesante pregunta. Podemos hacer así, de muchas horas para el trabajo con los padres, ¿no? Ayer justamente leía que, bueno, eso ya lo había intuido yo, pero ayer lo leí donde decían, los papás aventamos nuestras frustraciones en los hijos, ¿no? Y entonces, lo que yo no pude hacer, entonces se lo pongo a mi hijo, ¿no? En una manera analógica, se lo pongo a mi hijo y entonces necesito que él haga desde ahí. Hacer una parte de sensibilización con los padres es algo por lo que yo siempre empiezo, ¿no? Sensibilizar a los padres que los hijos tienen su vida, tienen vida propia, ¿no? Y entonces en esa sensibilización también poder despegarlos un poco, porque siempre vemos al papá en la tribuna que, dale, y tú, y el niño incluso hasta abajo está y su rendimiento baja y a veces ya no quiere ir. Entonces el trabajo con los papás es así, delicado, ¿no? Con pinzas. Habla de una sensibilización, pero también educarlos, o sea, educarlos en un sentido estricto como suena, ¿no? Mi hijo campeón. Todos queremos que nuestros hijos sean los mejores y campeones y todo. Sí, pero también los niños tienen limitantes, ¿no? Siempre platico esto, quienes han estado conmigo, cuando coordiné el programa infantil aquí, 2005, se me acerca un señor y me dice, me pregunta, oye, ¿crees que mi hijo llegue a la NFL? Era un niño de 5 años. Entonces yo le decía, pensé que estaba bromeando. Entonces volteé y le dije, ¿a la NFL? Sí, es que mira, yo lo veo
tiene 5 años. Yo le decía, tiene 5 años, o sea, ni siquiera se ha puesto un equipo. Sí, pero yo creo que puede llegar y no. ¿Cuántos jugadores de la NFL, cuántos jugadores mexicanos ha habido en la NFL? Reales. Yo siempre me peleo con el medio, digo, yo estoy en el medio del fútbol americano. Reales, que hayan jugado un partido de la NFL. Que entrenaron, sí, estuvieron en el entrenamiento, pero que jugaron un juego de NFL. Entonces, así creo que con estos dedos me alcanza. Entonces, no. Los papás tienen que entender que los niños tienen un proceso de maduración fisiológico, cognitivo, psicológico, bla, 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 que los va a llevar, a lo mejor ese niño de 5 años terminó jugando básquetbol. Dependiendo de la sustancia que hayan consumido, por ejemplo, PVC, marihuana, cocaína, algún tipo, incluso hasta drogas, por ejemplo, como combinadas, ¿no? La famosa bomba que es de cocaína con marihuana. Pero cada una de las sustancias tiene un tipo de recuperación diferente. Por ejemplo, la cocaína tarda 5 años. O sea, una persona que deja de consumir cocaína se tarda en desechar 5 años. Y la mayoría de la gente, bueno, de las teorías, dicen que uno una vez dejado de consumir sigue siendo adicto, ¿no? Incluso pasados esos 5 años, en el caso de la cocaína, podemos decir que sigue siendo, ¿no? Con un riesgo. Por ejemplo, la marihuana dura hasta 6 meses en el organismo, pero también aquí se van conjugando otras cosas como la abstinencia, por ejemplo. Hablamos ahorita de la abstinencia. ¿Cuál es la abstinencia? Si presenta ese síndrome de abstinencia o no lo presenta. Y si lo presenta, ¿cómo lo ha pasado? ¿No? Y entonces ahí va variando mucho. Hay instituciones que se dedican a readaptar, ¿no? Por ejemplo, todo esto, alguna vez trabajé en el Reclusorio Sur y todo esto de la readaptación pues era como en boga en ese tiempo para mí. Y me decían, pues no hay readaptación, ¿no? En los reclusos, eso es lo que me decían ahí. Pero bueno, finalmente la capacidad de los seres humanos de ser resilientes a ciertas cosas, ¿no? Y la resiliencia es lo que yo me atrevería a decir que en esas jóvenes ha estado presente. O sea, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos a soportar algún tipo de situaciones extremas en nuestras vidas, ¿no? Y ellas pueden desarrollar esa resiliencia para que puedan salir adelante. Y sí, hay instituciones que sí se dedican a eso, ¿no? A readaptarlas o a rehabilitarlas, ¿no? Y hablamos de un proceso de desintoxicación de 3 meses, por ejemplo. Pero ahí es donde está la trampa de la que les hablaba hace un rato, donde se presenta la abstinencia y entonces ya no consumo para sentirme bien, ese bienestar que me daban las drogas. Ahora consumo para no sentirme tan mal, para evitar esto que me está pasando, que no puedo con él. Y pasar la abstinencia, por ejemplo, es difícil, es muy complicado si no es con algún tipo de medicamento. Entonces, pasados esos 3 meses de prueba, ¿no? Aquí lo tengo rápido, este es un modelo que se usa, es la rueda de cambio, se le llama, y es un proceso que empieza en la precontemplación, la contemplación, la determinación, acción, mantenimiento, recaída, pero la recaída puede ser una tangente, ¿no? Es decir, pareciera que este modelo, ¿no? Nos dice que para llegar a recuperarte totalmente, se tiene que pasar por la recaída. Pero habrá gente que no. Habrá gente que diga, pues yo estoy en el mantenimiento y me sigo manteniendo sigo estando en el mantenimiento.
¿no? Entonces ahí me mantengo y sin consumir. Pero obviamente esto habla no solamente de los medicamentos, sino también de la parte, en un congreso de estos congresos que les hablo, la voluntad. Entonces una doctora decía, la parte del cerebro que tiene que ver con la voluntad se daña con las drogas. Entonces, para los adictos no hay voluntad, ¿no? Pero entonces sí habría un tipo de tratamiento a través del medicamento y junto con una terapia psicológica, ¿no? Obviamente psiquiatra, psicólogo, que haya el tipo de tratamiento que hay para estas personas, y además de eso, algún otro tipo de prevención. Por ejemplo, aquí sería ya no la universal ni la indicada, sería ya la es prevención universal, selectiva e indicada, sería la indicada. Y entonces ahí pudiera haber algún tipo de trabajo, por ejemplo, hablar de actividad física o de ejercicio físico. Esto es algo bien interesante, muy importante también, porque todos, bueno, creo que todos aquí conocemos el término o el concepto de forma deportiva, ¿no? La forma deportiva no solamente es cuando estamos listos ya para la competición, pero en un sentido físico, atlético, técnico, táctico, ¿no? A esto le unimos la parte psicológica. Entonces, cuando hablamos de forma deportiva necesitamos hablar de estos 4 puntos y que estos 4 puntos se encuentran al parejo. Uno de los pecados, y así lo entrecomillo, los pecados que a veces cometemos los entrenadores, es que entrenamos de una manera y competimos de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegamos a la competición, les empezamos a hablar de cosas que a lo mejor nunca hablamos acá atrás. Exactamente, entonces todo nuestro entrenamiento lo hicimos de una manera, pero cuando llegamos a la competición queremos hacerlo de una manera diferente. La recomendación aquí, porque bueno, habría que hacer como todo un diagnóstico de lo que pasa y saber, observar, bueno, saber qué es lo que pasa, observar sus entrenamientos, pero por ejemplo aquí sería saber qué hacen diferentes, o sea, como una parte crítica de cada uno de usted, en este caso como entrenador, en donde me diga, pues sí hay algunas cosas que hago aquí, pero que no hago acá. Hay unas cosas que refuerzo aquí y que acá no las hago, ¿no? O hay unas cosas que ni siquiera refuerzo, o hay unas cosas que se me salen totalmente. Yo siempre les digo a todos, todo el entrenamiento deportivo, todo el entrenamiento, así todo, absolutamente todo, es preparación mental. Todo es preparación mental. No, y quitar la imagen del psicólogo, de este psicólogo que va en el momento antes de la competición a motivarlos, sino todo el proceso, exactamente todo el proceso, como decía hace rato, mi misión, mi visión, cuáles son mis objetivos, las metas que tengo, irlas trabajando acá, porque cuando llego a la competición, yo rescato todo esto y entonces lo trabajo. Y ellos ya están trabajados psicológicamente. Ok, pues les agradezco que se hayan quedado, les agradezco mucho su atención. Espero verlos pronto, algunos sí los voy a ver pronto, ¿no? Pero a los otros también espero verlos pronto.